Actualmente, México es el único país en el mundo que puede encarcelar a una persona sin que se haya comprobado su responsabilidad en un delito. Y ahí puede pasar 1, 5, 10, 15 o más años sin que un juez haya emitido una sentencia, como algunos de los casos más sonados en el país. Daniel García, Reyes Alpizar, Brenda Quevedo o Israel Vallarta son ejemplos emblemáticos de cómo la prisión preventiva oficiosa no se empata con la búsqueda de justicia ni combate a la inseguridad. Pero no se trata solo de los grandes casos, sino que es una política que afecta a las personas con menos recursos, que se sigue aplicando y además se busca consolidar. Esto podría revertirse en la que se ha denominado por especialistas, podría ser la última batalla de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Podría pasarte a ti saliendo del trabajo, a una persona comerciante, a algún estudiante saliendo de la universidad. Cualquier persona está expuesta. ¿Cuántas veces no hemos escuchado de alguien que al tener un conflicto con la ley terminan siendo acusadas por delitos que no cometieron? Lamentablemente es muy común. Si el día de hoy, por alguna razón, tú eres detenido y se te fabrica un delito grave incluido en el artículo 19 de la Constitución, tu ingreso a prisión es inmediata. Yo creo que la ciudadanía, sobre todo quien no tiene un conocimiento jurídico especializado, debe saber que esta medida, prisión preventiva oficiosa, no significa que las personas que han cometido un delito estén ya en prisión por una sentencia, sino lo contrario. Significa llevar a personas inocentes que pueden estar bajo investigación, que no tienen ninguna responsabilidad penal, pero que por la decisión de una fiscalía y por la actual el diseño que tenemos de la Constitución y de las leyes en el país, permite que cualquier ciudadano común, sobre todo personas con pocos recursos, puedan ser llevadas a prisión por meses o años. Simón Hernández León es coordinador de la Clínica Jurídica Minerva Calderón de la Ibero Puebla y abogado de Daniel García, quien estuvo en prisión más de 19 años sin sentencia. Su caso llegó a instancias internacionales. En entrevista destaca cómo ante instituciones que por años han demostrado ser corruptibles, la vida de las personas puede cambiar por completo. Y en este escenario donde tenemos instituciones ineficientes y muy corruptas como las fiscalías y las policías, cualquier ciudadano puede ser detenido el día de mañana, se le puede sembrar droga, un arma y puede ir a prisión por meses o años sin ningún tipo de garantía. Esto es lo más preocupante de la prisión preventiva oficiosa. No pasa en ningún otro lado del mundo, solamente en México, a partir de la decisión de una fiscalía y de un señalamiento, las personas pueden ir por años a prisión sin ningún mecanismo de defensa de sus derechos. Sin embargo, se trata de una figura que el Estado mexicano defiende y busca consolidar, a pesar de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos sentenció a México y le ordenó modificar la ley para inaplicarla, al ser considerada inconvencional, es decir, violatoria a los derechos humanos. La resolución se da, precisamente, con el caso de Daniel García y Reyes Alpizar, tras la audiencia del caso en este máximo tribunal en 2022. Pero, ¿qué argumentan las autoridades? Bueno, primero, que acatar la sentencia de la Corte sería perjudicial porque liberaría a presuntos delincuentes de manera masiva, y por otra parte, que le quitaría dientes a las autoridades para detener a personas que incurren en delitos graves o aquellos corruptos de cuello blanco. Se ha empeñado en el tema de prisión preventiva oficiosa en insistir en que la militarización y la prisión preventiva oficiosa son dos pilares de la política de seguridad y que eso es irrenunciable para el Estado mexicano, a pesar de que se nos haya señalado en el ámbito internacional que estas dos decisiones son violatorias de derechos humanos. El problema es que se ha demostrado que a quienes afecta más esta figura es a las personas con bajos recursos e incapacidad jurídica, quienes no pueden defenderse. De acuerdo con datos del Censo Nacional Penitenciario del INEGI, al cierre de 2023 había 233,277 personas privadas de la libertad, de las cuales el 37.3% no contó con una sentencia. Del total de la población privada de la libertad sin sentencia, 44.3% se encontró en prisión preventiva oficiosa, es decir, 38,546 personas. El 32.5% se encontraban en prisión preventiva justificada, lo que equivale a 28,278 personas. El 70% de ellas y de ellos son de escasos recursos, con nivel de escolaridad bajo.
¿Y por qué la discusión de la prisión preventiva oficiosa ha tomado auge en los últimos días? Porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como la conocemos hoy en día en su conformación, podría analizar uno de los proyectos que daría un giro total al tema. Pues tenemos una situación inédita. Por una parte, estamos en una revisión de una sentencia internacional que nos ordena reformar la Constitución por parte de la Corte Interamericana. Respecto a esta sentencia, prácticamente todas las autoridades, los poderes del Estado o en México se han pronunciado por incumplirla, por un desacato. El Ejecutivo, el Legislativo, que ampliaron la prisión preventiva oficiosa, las fiscalías, la CONAGO, la CNDH, y el único poder del Estado mexicano que no se ha pronunciado respecto a esta sentencia del caso García Rodríguez y otro contra México es el Poder Ejecutivo y la Suprema Corte. Pero para llegar a esto, han pasado y siguen pasando cosas. La discusión sobre prisión preventiva oficiosa se ha venido eh, poniendo en una narrativa, digamos, de que se van a liberar delincuentes de blanco y negro, donde se señala que quienes hemos defendido esta sentencia internacional y hemos criticado esta medida, no solo de este gobierno, sino de gobiernos anteriores de otro signo político, pues estamos siendo parte de una oposición. La discusión de la prisión preventiva oficiosa en el máximo tribunal ha sido listado en diversos momentos. Se ubicó en lugar 4º de la lista, luego en 9º, en 12º, en 13º, en 21º y para la sesión programada para el 1 de julio fue retirado de la lista y posteriormente nuevamente colocado en el lugar 19. Además, en este contexto, la Presidencia de la República, a través de la Consejería Jurídica, presionó a la Suprema Corte para posponer esta discusión hasta la integración que ha resultado de la reforma judicial, con personas afines a su gobierno. Bueno, nosotros esperamos en principio que esta corte sí asuma la responsabilidad histórica de resolver este tema, de decir que estamos obligados a dar cumplimiento a esta sentencia internacional y de cómo deberíamos hacerlo. Me parece que trasladar esta temática tan importante para el país, yo pienso que es la discusión más relevante en la última década para la Suprema Corte, y posponerla para una nueva integración va a generar que prácticamente la totalidad del Estado mexicano, incluso entre personas, autoridades que reconocen que esta medida viola derechos, por una decisión política, insistan en mantener la prisión preventiva oficiosa. De acuerdo con el abogado, la actual administración ha venido constitucionalizando una serie de decisiones políticas, como militarizar la seguridad pública, profundizar la prisión preventiva oficiosa, reformas al Poder Judicial, y estas decisiones chocan con recomendaciones internacionales, pero incluso con sentencias de organismos y de la propia Corte Interamericana, y parte de un programa de gobierno, dice, insensible con medidas que en su momento criticaron de gobiernos anteriores. Por esto, hace un llamado a la Corte a reflexionar el tema en clave de derechos y sacarlo de la esfera política. Para La Octava, Elia Almanza.